recuerdan de esta pregunta? ¿Por qué debe de evitarse el uso de fármacos parasimpático-miméticos en el caso de obstrucción de las vías gastrointestinales y de la vejiga urinaria? Entonces, van a agarrar esta pregunta. Ahí ya nos dice para evitar desgarros y rupturas. Pero ¿por qué se van a producir desgarros y rupturas con la utilización de este fármaco o de este conjunto de fármacos que son estimulados a través de lo que son la parte muscarínica? ¿Sí? Eso quiero que se pregunten. Y en la siguiente clase vamos a contestar esa pregunta conmigo. Yo ya les había explicado la semana pasada. Entonces ya voy a dejar a su cargo esta semana para que busquen la respuesta dentro de lo que dimos. Vamos a ver si acá ya les salgo contestando. Bueno, ¿por qué debe de evitarse el uso de medicamentos parasimpáticos miméticos en el caso, por ejemplo, de obstrucción de las vías gastrointestinales y de la vejiga? En el caso, por ejemplo, que en las vías gastrointestinales tengamos algún objeto extraño, qué sé yo, pelota, anzuelo, todo lo que comen los cachorritos. Y en el caso de que la vejiga urinaria presente una obstrucción y presente la presencia de cuerpo extraño, en este caso puede ser urolitos, ¿por qué debemos de evitar el uso de estos fármacos? Bueno, es que yo ya voy a entrar adentro. Bueno, continuando un poquito, hasta ahí llegamos con lo que dimos en la clase anterior. Empezamos con lo que son fármacos parasimpaticolíticos. Cuando hablamos de fármacos parasimpaticolíticos, son los que acentúan o disminuyen lo que es la acción del parasimpático. Son los que aumentan o disminuyen lo que es la acción del parasimpático. Un ratito les voy a aceptar a sus compañeras. Entonces ahí vamos a retroceder todito hasta nuestra segunda diapositiva y vamos a ver que son fármacos que se clasifican y que en este caso tienen tal efecto. Parasimpático lítico. Lítico hablamos de disminuyen, ¿sí? Vemos lo que son los conceptos generales. Simpático lítico se refiere básicamente a que bloquea los receptores muscarínicos por agonismo competitivo. De esta manera evita los efectos muscarínicos de la acetilcolina. Su efecto clínico en veterinaria básicamente se transcribe como, por ejemplo, medicación preanestésica. ¿Para qué? Para evitar lo que es la depresión del miocardio, para evitar lo que es el bloqueo auriculoventricular, y en el caballo permite lo que es una ventilación adecuada por limitar lo que es el aumento de esas secreciones traqueobronquiales lo que impide un broncoespasmo. ¿Recuerdan cuáles eran las características muscarínicas
a nivel de las secreciones, que producía a nivel de las secreciones los fármacos muscarínicos. Bueno, y ahí nosotros vamos a retroceder todito otra vez. Cuando ustedes estudian, me gustaría que hagan esto, ¿verdad? Para que puedan entender, porque cuesta mucho memorizar. Vamos a ver si acá me contestan. Muy bien, aumentan las secreciones, excelente. Entonces, al aumentar las secreciones, se puede producir un bronco o una broncoaspiración de esas secreciones y hacer falsa vía, ¿verdad? Entonces lo que hace este fármaco es disminuir completamente la presencia de estas secreciones durante la anestesia. Entonces se evitan complicaciones. Y en el caso de lo que son los efectos muscarínicos sobre el corazón, habíamos hablado de disminución, disminución, disminución. Entonces, al nosotros aplicarle lo que es un fármaco parasimpático lítico, lo que hacemos es disminuir los efectos contrarios. Entonces, se mantiene por lo general estable lo que es la frecuencia, el ritmo, incluso la funcionalidad de los marcapasos. En este caso se suele utilizar un grupo grande de médicos veterinarios utilizan la atropina como una premedicación anestésica o tienen preparado atropina en caso de que se presente alguna urgencia. Entonces nos habla, bueno, entonces nos habla de que compiten los receptores colinérgicos, muscarínicos, y al ocupar el lugar de estos receptores, evita que la acetilcolina produzca su efecto estimulante, ¿sí? Entonces se suprime lo que es la funcionalidad de a nivel de los receptores muscarínicos. Ahora, acciones farmacológicas. Vamos a encontrar que en el corazón produce un efecto o produce el bloqueo de los efectos desaceleradores del nervio vago sobre lo que es el marcapasos, que da lugar al dominio simpático. De esta manera incrementa lo que es la frecuencia y el gasto cardíaco. Retrocedemos completamente lo que es nuestro PowerPoint y decimos cuál era el efecto de los fármacos muscarínicos sobre el corazón. Bueno, y ahí vamos a retroceder completamente el PowerPoint. Cuando ustedes vayan estudiando van a retroceder. Muy bien, entonces hablábamos de una disminución. Excelente. Entonces, la compañera acá contesta, no hacían que se vuelvan más lentos los latidos. Excelente. Sí, entonces voy a retroceder un poquito para que ustedes puedan ver cómo van a ir leyendo y estudiando y analizando los efectos de cada uno de los fármacos. Ahí nos dice, la atropina lo que hace es bloquea los efectos muscarínicos. Entonces, los efectos o las acciones muscarínicas sobre el corazón, en este caso, habla de disminución, prolongación, disminución y arresto cardíaco. Hablamos de la disminución de la frecuencia del marcapaso, disminución de la contractibilidad miocárdica,
¿sí? Entonces de esa contracción y relajación a nivel del músculo cardíaco. Entonces disminuye lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? La mayoría de los fármacos, chicos, produce un efecto muscarínico a nivel del corazón. Entonces, si nosotros la aplicamos lo que es la atropina, en vez de que se produzca todos estos efectos dentro de lo que es el corazón mantiene su funcionalidad normal, ¿sí? Incluso dependiendo de la dosis que le apliquemos, puede incluso generar el efecto contrario, aumentar lo que es la frecuencia del marcapasos. No sé si hasta ahí se me entendió, quiero que se me entienda esta parte para que ustedes después al leer puedan llegar a comprender lo que yo les expliqué. Si no, no hay problema, yo les vuelvo a explicar. Lo que me interesa es que se entienda. Bueno, súper bien. Acá la compañera me dijo que se entiende. De repente si alguien no entendió y no quiere decir acá que no entendió, por vergüenza me puede escribir en el privado y les vuelvo a explicar. No hay drama con eso. Pero sí quiero que entiendan. Porque después de esta parte se va a ir desprendiendo incluso lo que es antihistamínicos, lo que es relajantes musculares, lo que es el uso de anestésicos inhalatorios, anestésicos generales, anestésicos locales. Bueno, esta parte ya expliqué. La parte respiratoria contrarresta completamente lo que son los efectos que producen los fármacos muscarínicos sobre el sistema respiratorio. En el ojo pasa la misma cosa y con las secreciones lo mismo. Vimos que los fármacos muscarínicos aumentan lo que son las secreciones. En este caso, la utilización de atropina va a hacer que disminuyan las secreciones a nivel de lo que es la glándula salival e incluso lo que son las glándulas sudoríparas. Entonces, evitamos ciertos efectos adversos en algunos pacientes o efectos no deseados de algunos productos en algunos pacientes. Bueno, acá por ejemplo me gustaría mencionarles algo. Tras la administración oral puede darse ocasionalmente en perros vómito, diarrea, anorexia y en gatos salivación, diarrea. Tras la administración parenteral, los efectos indeseados como el vómito, salivación, diarrea, anorexia son más frecuentes en perros y en gatos. Entonces, esto es, por ejemplo, con el uso de un fármaco que ustedes ya estudiaron, que es el praziquantel. Son los efectos colaterales del uso del praziquantel. Después, por ejemplo, en lo que es el levamisol. El levamisol por lo general produce bastante salivación a nivel de lo que es el gato. La ivermectina, por ejemplo, produce descoordinación, vómito, diarrea, depresión, temblores y movimientos exageradamente amplios. Produce un tipo de intoxicación dependiendo de la cantidad que le apliquemos también. Pero por lo general se suele asociar lo que es la atropina con un grupo de fármacos, le ponen ya dentro de lo que es la conformación farmacéutica para evitar los efectos colaterales de los mismos. Acá vemos entonces en usos terapéuticos, se va a utilizar como antiespasmódico. Muchos veterinarios utilizan en caso de que ya no responda a otros fármacos como un antiespasmódico